Buenas noches, bienvenidos al segmento de la entrevista y el análisis de las 8:45, como todos los lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido su inicio de semana? Pues muy bien, muchas gracias. Sí, bueno. Hoy por la noche vamos a tener dos temas, esperamos que sean de su interés. En la primera entrevista, el primer análisis, vamos a ver este tema donde un decreto del Congreso de la República, el 3-2021, fue publicado y también el acuerdo legislativo 11-2021. Ambos se relacionan con la Corte de Constitucionalidad, que como ustedes recordarán, tiene que quedar instalada el próximo 14 de abril. En la segunda entrevista vamos a hablar de un tema que lamentablemente se ha postergado por razones no necesariamente técnicas, sino más que todo políticas, y es la ejecución de los proyectos de alianza público-privada. Sobre este tema y un evento, un foro que se realizó el viernes de la semana pasada, vamos a hablar con los especialistas. Pero bueno, para darle paso al primer tema, le doy la bienvenida a nuestros dos invitados, el licenciado. Bien, producción me informa que están en proceso de enlazarse con nosotros, pero les hago un recordatorio. El decreto 3-2021 del Congreso de la República es el que integra la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Este decreto entra en vigencia mañana, martes 13 de abril. En él se hace mención que de 8 nombres, 4 miembros magistrados titulares y 4 miembros magistrados suplentes. Llama la atención de este decreto 3-2021 aprobado por el Congreso, que en su artículo 2, es uno transitorio, indica de que el Congreso aún no ha sido notificado del resultado de la elección por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y cuando oportunamente sean notificados sobre el resultado de la elección que ahí se dio, entonces el Congreso deberá emitir un nuevo decreto del Congreso para, pues, quien haya sido ganador, resulte ganador de la elección en el Colegio de Abogados, pues pueda no solo integrar la Corte de Constitucionalidad, sino también pueda juramentar lealtad a la Constitución. El acuerdo 11-2021, el acuerdo legislativo, convoca para prestar juramento a 4 magistrados titulares y a 4 magistrados suplentes. Está pendiente, y en concordancia con el decreto 3-2021, están pendientes los magistrados titular y la magistrada suplente electos por el Colegio de Abogados. Pregunto. Gracias. Producción me confirma que ya tenemos enlazado al licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado y notaria y analista frecuente aquí con nosotros en Canal Antigua. Licenciado Pérez Trabanino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Gracias a usted por tomar. Buenas noches. Gracias a usted por aceptar la invitación de Canal Antigua. Bueno, ya he hecho una introducción del tema, la publicación del decreto y del acuerdo. Y bueno, está este tema de que hay pendiente el tema del Colegio de Abogados, pero también hasta el momento para muchos en disputa si la magistrada electa por el Consejo Superior Universitario, la licenciada Gloria Porras, podrá tomar juramento mañana. Su análisis, por favor, licenciado Pérez Trabanino. Bueno, pues este es al final el producto de un proceso que todos sabíamos que iba a resultar convulsionado. Yo creí que iba a ser más complejo aún, pero no. Creo que en términos generales, excepción hecha de los abogados electos y designados luego por el Colegio de Abogados, tanto titular y suplente, todos los demás van a tomar posesión, no tengo ninguna duda al respecto. Al final no estamos hablando de una renovación de cortes, sino que de los 5 titulares, al menos 3 siguen siendo los mismos. Así que yo no veo mayor inconveniente. Digamos que el tema aquí es los antejuicios que podría tener la magistrada Porras, pero tampoco creo que sea un motivo para no juramentarla. Estamos apenas en una etapa inicial de su proceso.
en donde el Congreso aún tiene una comisión pesquisidora y no hay ningún pronunciamiento en relación a esto. Así que lo más seguro es que tengamos corte para mañana, una nueva corte, aun y cuando los magistrados son en su mayoría los mismos, pero con una integración distinta que evidentemente hará que sus resoluciones pues, sean distintas. La misma dinámica de la Corte va a ser seguramente diferente a la que hemos visto en los últimos 8 años. Licenciado Pérez Trabanino, con relación al decreto 3-2021, en su artículo 2, como lo mencionaba Mariano, lo que dice que ellos no han sido notificados de la resolución del Colegio de Abogados, ¿esto a qué se debe? ¿A las impugnaciones del proceso que hay todavía? Así es. El proceso, el resultado de las elecciones fue impugnado y esa impugnación se encuentra ahora en la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Ellos tendrán que resolver en su momento. Ojalá lo hicieran lo antes posible porque están teniendo detenido su nombramiento. Independientemente de lo que pase, esa impugnación debe resolverse si es a favor de los magistrados designados por el colegio a través de su elección, pues ellos se integrarían a la Corte lo antes posible. Mientras tanto, continuará en ejercicio la magistrada Cristina Fernández, que es la representante del Colegio de Abogados. Bien, le damos la bienvenida a este análisis al licenciado Andy Yavalos, de abogado y notario. Licenciado, bueno, ya quisiéramos iniciar con su evaluación general en cuanto a este decreto 3-2021, el acuerdo legislativo 11-2021, ambos publicados hoy en el Diario Oficial. Por favor. Muchas gracias, muy buenas noches a ustedes y a todos los televidentes del programa. En términos generales, es la concreción formal de un proceso que está estatuido tanto en la Constitución Política de la República como de la Ley de Amparo. Ahí no hay mayores sorpresas, ya lo decía mi colega y amigo, el licenciado Pérez Trabanino, y lo que quiero destacar para que no haya lugar a ninguna otra pues, consideración fuera de sitio es el decreto responde a la situación actual, que como decía mi colega, pudo haber sido peor. Sin embargo, obviamente nos deja para la reflexión la necesidad de seguir evaluando los méritos que están estatuidos tanto en el artículo 270 de la Constitución Política de la República, así como en el artículo 151 y 152 de la Ley de Amparo. No puede ser que sigamos en estas situaciones y efectivamente ahora está en manos de los colegios profesionales y de los presidentes de los colegios profesionales el resolver, pues espero yo también a la brevedad posible, lo que pesa sobre los designados, sobre los electos por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Así las cosas pueden tomar posesión. Yo no veo problema para que haya una toma de posesión por parte de aquellos que han sido designados por los restantes cuerpos electores, ¿verdad? Estatuidos también en la Constitución Política de la República, en el artículo 269. Y en ese orden de cosas, es de mi parecer que no debería haber sorpresa alguna, a pesar de que se estén hablando de situaciones, por ejemplo, en el caso de la magistrada Porras. Pero, más allá de eso y derivado del estado que guardan los expedientes que se puedan endilgar en contra de ella, y que además, a mi consideración, hay una naturaleza espuria en los mismos, no creo que haya ninguna sorpresa y deberían de tomar posesión, tal como ha sido desde 1986. Esa es mi opinión. Gracias. Licenciado Pérez Trabanino, en base a lo que está sucediendo, yo creo que sí, definitivamente, por lo menos yo concuerdo con el licenciado Alois que pues van a tomar posesión y la nueva corte, por lo menos con la mayoría, se juramenta mañana y toma posesión el 14. Ahora bien, ¿cuánto tiempo cree usted que el Colegio de Abogados va a tardarse en resolver y por qué se están demorando tanto? Si otras veces, pues aquí se practica la celeridad en algunas cosas.
Esto es una respuesta que no tenemos. Lo que pasa es que esta impugnación no la resuelve el Colegio de Abogados, la resuelve la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Y ahí estamos hablando de un sinfín de intereses y de formas de ver el conflicto distintas. Estoy seguro que el presidente del Colegio de Abogados no ve el conflicto igual a como lo puede ver el presidente del Colegio de Psicólogos, por ejemplo, o el Colegio de Veterinarios, o el Colegio de Economistas, no sé, de Humanistas. Es muy, muy complejo porque no tienen evidentemente la formación legal para entender un conflicto desde la perspectiva jurídica. Entonces, aquí es donde entran en juego los asesores de cada colegio, la forma en que cada presidente va a entender este asunto, ponerlos de acuerdo quizás sea difícil. Lo que sí es que este es un tema de país y es urgente y la Asamblea de Presidentes debe hacerlo lo antes posible. Yo creo que se tardaron mucho. Al final, estas impugnaciones están ahí desde hace más o menos un mes, si no recuerdo mal, y ya tuvieron un mes para resolverlo. Las impugnaciones por falta o por sentencias de los tribunales de honor son bastante largas, pueden durar 6 meses, un año. Pero este es un tema que incide en la gobernabilidad del país, en la dinámica política, así que ojalá lo hagan lo antes posible y además lo hagan bien hecho. Licenciado Yavalúa, retomando y manteniéndonos en el tema que introdujo Carmina en cuanto a este proceso de resolución que debería darse por parte de la Asamblea de Presidentes del Colegio de Abogados, hay otros indicios que señalan que más que un tema jurídico, aparentemente aquí hay un problema de conflictos de interés, de luchas de poderes entre varios colegios profesionales. Evidentemente en el Colegio de Abogados existe eso. Usted en su evaluación, no estrictamente jurídica, que por favor sí queremos escucharla, pero también un poco más amplia, introduciendo otros elementos, ¿considera que ese tipo de conflictos están atrasando e impidiendo de que la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales no haya abordado con la celeridad que, como bien decía el licenciado Pérez Trabanino, demanda un tema de esta naturaleza? Yo más bien creo de que, más allá de cualquier suspicacia de otra naturaleza, de una naturaleza metajurídica, dos consideraciones fundamentales. La normatividad que regula este tipo de situaciones creo que se ha visto rebasada y permite, fíjense ustedes, haya cierta laxitud. El primer elemento es, hay una necesidad muy, muy fincada ahora, lo estamos viviendo, de que se revise esa normatividad. Y no es como revisar la Constitución. O sea, tampoco nos tiene que llevar demasiado tiempo ni hacer tanto aspaviento. Pero sí merece ser revisada. ¿Por qué? Por el segundo aspecto, que es lo que yo creo que está permitiendo esta situación. Hay demasiada, digamos, discrecionalidad por parte de las autoridades, de los colegios profesionales para poder cumplir con la obligación que tienen. Yo no creo que se necesite tener un título universitario de jurista, de abogado, de notario, para comprender la importancia que tiene esto. Ya lo dijo el licenciado Pérez Trabanino. Esto es un asunto de país. Entonces me deriva a una consideración de otra naturaleza, tanto de naturaleza política, sociológica y en general cultural. La indiferencia de muchas de las otras profesiones hacia estos aspectos ha quedado siempre de manifiesto, de dejárselo todo a los abogados. Y miren a dónde nos ha llevado esta situación, donde finalmente es indispensable que tomen conciencia los que integran esta junta de presidentes de los colegios profesionales de la necesidad de que se apuren, no tengo otra forma de decirlo, para tomar una decisión. Eso sí, tiene que ser una decisión correcta, tiene que ser una decisión bien asesorada, tiene que ser una decisión que tome en consideración el bien común, no un posicionamiento ideológico, no un posicionamiento oportunista. Tiene que ser una decisión como la que podría tomarse, por ejemplo, perdón por la comparación, pero creo que es válida, en ciertos tribunales arbitrales donde se falla no en derechos, sino más bien de una forma como en equidad, buscando el equilibrio,
buscando lo sensato. Entonces, si ellos no logran entender esto, deberían también entonces de asumir la responsabilidad de rezagar más allá de lo justificable, que se resuelva una situación que se ha puesto sobre la mesa y que no solo se va a terminar con esa resolución, sino que, insisto, tendríamos todos y todas que reflexionar al respecto si queremos volver a tener este problema dentro de 5 años. Gracias. Gracias. Licenciado Pérez Trabanino, no es secreto que muchos actores políticos y sectores han pues mostrado su desacuerdo adicionalmente a las impugnaciones en el proceso, porque no están los candidatos que gustan, y hay muchos que han manifestado que prefieren que la licenciada, la magistrada suplente Fernández continúe en el cargo. Muchos de estos actores son de las personas también que han puesto las impugnaciones. Entonces, ¿podemos decir que está politizado? Bien, este fue un proceso eminentemente político y podría haberlo sido en un buen uso del término, o como lo fue, en un uso político y politiquero. Esta no es una elección de los mejores juristas. Esta elección, lamentablemente, a lo que responde es a intereses sectarios. Todo el mundo quiere magistrados independientes, pero yo quiero primero mi magistrado, ¿sí? Mi amigo, el que puede velar por mis intereses, pues, los míos y de mi sector. Y los otros 4, pues ojalá sean independientes. Pero lo que pasa es que si piensan todos, al final la integración de la Corte se vuelve una suma de intereses sectarios que al final no da lo mismo. Y de ahí que entren en polémica y que tengamos 3 magistrados que platean por un lado y 2 por el otro, etcétera. Eso ha sido una historia ya vivida en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad antes. Y esta elección no es la excepción. Por supuesto que hay disgusto de muchos porque hay magistrados que no les gustan. A mí en lo particular me hubiera gustado muchísimo una integración total nueva de la Corte con magistrados absolutamente nuevos. Todos, titulares y suplentes. Pero no lo tenemos. Tenemos que al menos 3 de ellos ya han estado en, esta sería su tercera Corte, su tercera magistratura. Entonces no le estamos aportando nada nuevo al Tribunal Constitucional. Los conflictos que se han vivido antes se van a heredar a esta nueva magistratura. Lo que pasa es que la composición es distinta. Pero al final, esta Corte va a ser tan complicada y tan polémica como otras. A esto hay que agregarle otros ingredientes como el interés de la comunidad internacional, por ejemplo, en que la Corte no vaya por aquí o por allá, las influencias de los sectores políticos que van a quererse cobrar el favor de haber designado a tal o a cual magistrado. Pero no es nada nuevo bajo el sol. Esta va a ser una Corte una magistratura muy compleja, con temas muy complicados, con resoluciones muy cuestionables por un sector y aplaudidas por otro, pero que al final se alejan de la esencia verdadera, que es cumplir el Estado de Derecho. Sobre los intereses internacionales, que bueno, ahí hay bastante, no solo hipocresía, sino bastante que discutir, sobre todo si uno ve lo que está pasando en España y en los Estados Unidos. Pero bueno, eso es análisis y discusión en otra oportunidad. Licenciado Pérez Trabanino, concentrémonos en esta polémica aún abierta, no dilucidada totalmente, sobre la convocatoria que se le hizo a la magistrada Gloria Porras para prestar juramento mañana. Recordemos, hay una comisión pesquisidora que está trabajando. Al paso que van, pudieran, pues ese es el famoso antejuicio promovido por la Asociación de Dignatarios de la Nación, pudieran tardar unos 15, 20, 30 días adicionales. No quiero dejar de mencionar el antejuicio, la solicitud de antejuicio 63-2020, impulsada por la licenciada Karen Fischer, que también ya está cercana a ser trasladado al Congreso de la República. Y aquí vienen, muchos dicen, bueno, con estos casos abiertos, con esos procesos abiertos, no dilucidados, y tomando en consideración resoluciones propias de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Porras no debería de ser juramentada y menos tomar posesión el 14. Su opinión al respecto, por favor. Miren, este es un tema bien complejo porque
esto es muy formal. Yo a la magistrada Porras no la conozco y insisto, ojalá no hubiera sido designada. Ojalá hubiera llegado alguien nuevo a la Corte. Y pienso lo mismo de los otros dos magistrados que están repitiendo la magistratura y a los cuales tampoco conozco, ni me caen bien ni me caen mal, no tengo ninguna relación con ellos. Yo creo que el antejuicio por el caso Compass es una de las cosas más absurdas que yo he podido ver. No estoy defendiendo a la señora, pero sabemos leer. El origen es espurio y obedece a un soborno que le dio el Congreso de la República de 600,000 quetzales a la Asociación de Dignatarios de la Nación. Ojalá tuvieran un poquito más vergüenza. El caso no tiene mucho fundamento, pero independientemente de eso, el proceso está aún en el Congreso. ¿Y por qué es importante quién promueve un antejuicio? Porque no es lo mismo que promueva un antejuicio el Ministerio Público con medios de investigación que lo sustenten y representando la institucionalidad del Estado, a que lo haga un particular, que puede ser Juan Pedro Luis con intereses públicos porque le pagaron para que lo hiciera. Porque miren, estamos Disculpe. No, mi pregunta no va hacia la parte de fondo del antejuicio, sino al hecho de que estando esos procesos abiertos, para algunos la magistrada no debería de prestar juramento y no tomar posesión. Sobre el fondo de cada uno de los antejuicios tendremos otra oportunidad. Ok, perdón. Mire, otra vez, quizá al final le hubiera respondido la pregunta. No es lo mismo un antejuicio promovido por el Ministerio Público que un antejuicio promovido por un particular, porque los particulares pueden presentar 50 denuncias en un día. Por lo tanto, creo que esa es la diferencia. Yo creo que la señora Porras va a tomar posesión. El antejuicio no fue promovido por el Ministerio Público, no fue promovido por un ente que represente la institución estatal, como puede haber sido la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, que ahí sí serían cosas distintas. Así que yo sí creo que va a tomar posesión y va a cumplir su mandato. Licenciado Yabalúa, ¿comparte usted esta postura? Sí, por completo. Yo insisto en que estas acciones que se han entablado en contra de ella en particular son de naturaleza espuria. Yo también ya lo había manifestado en otra de mis intervenciones. Y concurro en cuanto a que no debería de ser óbice para que se le pueda juramentar y mucho menos para que el 14 pueda finalmente asumir, ¿verdad?, la magistratura. Sí es indispensable dejarlo muy en claro. Yo también soy partidario de que si es por un asunto derivado de una resolución emitida por los magistrados, ni siquiera debería de considerarse estar planteando consideraciones en contra de ellos. Y en ese orden de cosas, esta situación de querer levantar el antejuicio del que gozan para poderlos llevar a un proceso y luego tratar de impedir que tomen posesión, me parece una de las consideraciones más nefastas y descabelladas de las que hemos podido atestiguar. Ahí lo dejo. Gracias. Les debo de confesar que me sorprenden mucho sus respuestas, las respeto evidentemente, pero ambos exhortan a que sean instituciones, el Ministerio Público, la Contraloría, mencionó el licenciado Pérez Trabanino, pero fue esta Corte y en muchos casos la magistrada Porras las que mediante resoluciones abrió la puerta para que privados, colegas de ustedes, promovieran los antejuicios y empezara esta situación que nos ha tenido... Perdone que lo corrija, pero el que puede promover el antejuicio no es ningún particular. No. Perdonen que diga. Perdón, o sea, si vamos a hablar procesalmente hablando, es el Ministerio Público. Efectivamente, pero se abrieron las puertas, licenciado Yabalúa, se abrieron las puertas y permitieron precisamente resoluciones... Esa es una apreciación subjetiva, perdón. Y la pregunta aquí es a ambos. En este caso veo que les llama la atención mi comentario y la pregunta es, entonces, ¿qué va a pasar con otras situaciones donde se han promovido los antejuicios por privados? El caso de Carrillo es ampliamente conocido cómo lo realiza y después nos meten en estos líos. Yo les pediría que y sobre todo a mí, que me aclaren estas situaciones.
A ver, vamos a ver cómo podemos ir desmenuzando el asunto. Es difícil, ¿ah? Y el problema es que estamos analizándolo desde una perspectiva extremadamente superficial. Una denuncia la puede presentar cualquiera. Digamos que mañana a las 6 de la mañana Codeca presenta una denuncia en contra de Molina Barreto, para irnos al otro lado del espectro y a ver si lo podemos valorar igual. Y entonces, como él es magistrado, tiene antejuicio, y entonces, como ya solo está la denuncia, entonces pues, cualquiera podría decir, es que no se ha resuelto el antejuicio del licenciado Molina Barreto, por ejemplo. Entonces no puede optar al cargo. Esa es un poco la situación de la señora Porras, ¿sí? Ahora bien, pueden presentar una denuncia y la Corte puede decidir, la Corte Suprema, si le da trámite o no. Y sobre eso presentar un amparo. Y ahí es donde entramos entonces a las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad ha emitido, que son muy polémicas algunas, en relación a si una persona puede o no puede optar a una magistratura o a un cargo público. Y ahí sí hemos encontrado criterios quizá demasiado oficiosos para favorecer a una u otra persona. Podría ser. Pero procesalmente este caso no es igual, porque yo no sé, tal vez ustedes lo saben, si hay alguna acción de amparo que la Corte de Constitucionalidad esté conociendo ahorita en contra de la toma de posesión de la magistrada Porras, porque eso sería distinto. Eso obligaría a que la Corte emitiera una resolución, y podría ser cualquiera. Ahora la magistrada tiene minoría. Bien podría decir que la Corte dijera, ¿saben qué, señora? Usted no puede tomar posición porque tiene antejuicio, pero eso es lo que tiene que decir la Corte. Es que hasta el día de hoy no ha pasado. Entonces, estamos yéndonos demasiado al futuro y en términos muy generales. La pregunta en todo caso es, ¿existe una resolución de la Corte en este momento o hay un proceso de amparo, una acción de amparo, para ser más técnicos, instituido en la Corte que podría resolverse a favor o en contra de la toma de posesión de la magistrada Porras? Y si la respuesta es no, no hay. Entonces, mañana va a ser juramentada. Licenciado Yabalúa, con relación a esto, en el 2016 varios diputados no pudieron asumir porque tenían procesos de antejuicio abiertos, y en este caso, siguiendo la lógica que ustedes están dando, entonces estamos bien con lo de la licenciada Telma Aldana también, ¿es correcto? Fíjese que para mí mi consideración es la que he manifestado. Digamos que en el caso de que no se haya dilucidado la situación del antejuicio, de que no se haya levantado, la prerrogativa les protege, y en tanto no haya un pronunciamiento de un tribunal, en este caso podría ser, yo sí recuerdo que hay varias acciones de amparo interpuestas, no recuerdo ya ahorita hasta cuántas, ya perdí la cuenta hace algunos días. Creo que sí podría haber alguna que vaya en contra de la toma de posesión. Incluso creo que hay alguna en contra de la toma de posesión precisamente del licenciado Molina Barreto. Pero en tanto ninguna situación quede clara por parte de un órgano jurisdiccional referida a que pudieran salir con una disposición estrambótica de que no puedan tomar posesión, a mi consideración no debería, y sigo sosteniéndolo, que en el caso que nos han consultado de la licenciada Porras, no debería de haber ningún obstáculo para que se tome esa posesión, la juramentación, y posteriormente se integre la Corte de Constitucionalidad. No debería de haber, salvo que sí reconozco que hay varias acciones de amparo interpuestas, no recuerdo específicamente si en contra de la toma de posesión del cargo de ella, pero sí recuerdo una en contra del caso del licenciado Molina, por ejemplo, que fue interpuesta la semana antepasada, me parece. Y así como es, hay varias, por lo menos habrá 4, que tendrán que resolverse, y quién sabe lo que pueda suceder, porque ahí sí no me atrevería yo a decir cuál pueda ser el parecer del Tribunal Constitucional al resolver estas solicitudes de amparo, ¿verdad? En ese orden de cosas, mientras no haya esa resolución, yo coincido también con mi colega. Licenciado, ambos, el tiempo se nos agotó. Yo les solicitaría en 30 segundos un breve resumen, una última
reflexión. Es evidente que las controversias continuarán. La sesión solemne está convocada para mañana. Son 8 abogados los que han sido convocados para la juramentación. Pues veremos qué sucede mañana y también el miércoles 14 cuando se tome posesión. 30 segundos a cada uno, por favor. Bueno, eso yo esperaría un proceso de integración de la Corte lo más pacífico posible, siendo de esta forma. El país tiene muchos retos, hay cosas muy importantes que hay que resolver y que hay que tomar medidas urgentes. Yo creo que estas discusiones son absurdas, pero nos desgastan muchísimo. De entrada, esta Corte es una Corte ya descalificada para muchos y aún así va a ejercer el control constitucional de las decisiones políticas de este país por los próximos 5 años. Así que ojo con eso. Licenciado Yavalva. Gracias. De mi parte, esto nos lleva, insisto, a la necesidad de una reflexión profunda. Necesitamos tener cambios en el mediano plazo para no estar en este tipo de discusiones dentro de 5 años otra vez. Es evidente que sí hay necesidad de que reflexionemos al respecto. Si queremos lograr cambios sustanciales en la administración de justicia constitucional y de justicia en general, definitivamente nos tenemos todos y todas que involucrar. No dejar esto solamente en manos de nosotros, los abogados, sino que prestarles más atención. Y yo también esperaría de que no haya más exabruptos jurídicos en estos días y que finalmente se pueda concretar la integración de la Corte, siempre, eso sí, respetando ante todo lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley de Amparo y sobre todo respetando en esencia el interés de todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Agradecemos a los abogados Pérez Trabanino y Yavalva que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, un gusto. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, que estén bien. Vamos a hacer un corte, pero termina, evidentemente esta discusión no termina ni hoy, y creo que tampoco mañana ni el miércoles, pero en fin. Definitivamente no va a terminar. No va a terminar. Vamos a hacer un corte y después del mismo hablaremos de alianza público-privada. Es algo, pues yo lo puedo decir, es una deuda pendiente con el país, pero en fin, sobre eso hablaremos después del corte.